Ya para ir terminando, ya nos queda poco para terminar. Nada más quiero hablarles un poquito sobre algunos péptidos. Porque, bueno, siempre cuando uno habla de proteínas, siempre piensa en proteínas, ¿verdad? Pero hay que recordar que hay estructuras similares a las proteínas como los péptidos, que básicamente se diferencian por el número de aminoácidos que los constituyen. Existen 4 péptidos de importancia clínica que quiero nada más mencionarles, porque ustedes los verán en de fisiología con más detalle. Estos 4 péptidos son el glutatión, la oxitocina, la vasopresina y el péptido natriurético atrial. El glutatión es un tripéptido formado por ácido glutámico, glicina y cisteína, que tiene una función muy importante en la regulación del estado oxidativo, es decir, actúa como un antioxidante endógeno. Eso significa que disminuye un poco el daño que se genera en los radicales libres en nosotros, en los organismos. También tiene que ver con la activación de ciertas enzimas. Pero repito, eso es tema de la fisiología, así que no lo vamos a ver con detalle en este curso. Luego tenemos un nonapéptido, que es la oxitocina, es decir, es un péptido formado por 9 aminoácidos. La oxitocina es una hormona, en realidad. Se secreta en la región de la neurohipófisis o la hipófisis nerviosa. Recuerden que la hipófisis tiene 2 lóbulos, un lóbulo anterior a la hipófisis y un lóbulo posterior, neurohipófisis. En la neurohipófisis se liberan de hecho estas 2 hormonas, la oxitocina y la vasopresina, también llamada hormona antidiurética. Estos nonapéptidos tienen una importantísima función en la fisiología, de hecho es todo un tema. Por ejemplo, la oxitocina tiene que ver con la contracción del músculo liso uterino durante el parto, ¿no? También la oxitocina tiene que ver con la contracción de los conductos galactóforos durante la lactancia materna. La oxitocina también tiene que ver con el enamoramiento, ese momento de la vida. Eso está mediado por niveles altos de oxitocina. Y también tiene que ver con el afecto entre los familiares. Se cree que la oxitocina es la que vincula a las personas entre los grupos familiares. Una hormona relacionada justamente con las emociones. Después tenemos la hormona vasopresina o la hormona antidiurética, como yo mejor le llamaría, hormona antidiurética porque nos dice su nombre. La hormona antidiurética lo que hace es inhibir la diuresis, disminuye la cantidad de orina que se elimina mediante la micción. La hormona antidiurética tiene un importantísimo rol durante los periodos de deshidratación. Cuando las personas están deshidratadas, pues pierden menos agua por la orina, y eso es mediado por la vasopresina. Y finalmente tenemos el péptido natriurético atrial. El péptido natriurético atrial es una hormona que básicamente está formada por 28 aminoácidos y que tiene una función importantísima, y es eliminar sodio en la orina. Natriurético, eso es fisiología renal. Natriurético significa eliminar sodio. Recuerden que el sodio es natrium en latín, ¿verdad? Na es el símbolo del sodio. Entonces, natriurético significa que favorece la eliminación de sodio en la orina. Y al eliminarse el sodio en la orina, se elimina el agua. Por lo tanto, el péptido natriurético atrial ayuda a disminuir la presión arterial. Es un hipotensor, es un regulador de la presión arterial, y ustedes cuando vean fisiología cardiovascular tendrán que hablar horas, bueno, no horas, pero sí verán por algún buen rato las funciones del péptido natriurético atrial. Se llama péptido natriurético, ya saben por qué, y atrial porque se describió inicialmente sintetizado por los miocitos de los atrios cardíacos, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, por ahí, de los atrios, ¿verdad? De los atrios cardíacos, ¿ok? Entonces, esos son 4 péptidos que les quiero mencionar rápidamente, pero les digo, eso, pues hay madera ahí para construir un montón de conocimiento a partir de esos 4 componentes, pero eso lo veré después. Ahora, el último tema de la clase de proteínas es este, que es sencillo, que es la organización de las proteínas. Las proteínas se organizan en 4 niveles, o en 3, dependiendo si tienen o no estructura cuaternaria. La primaria, la secundaria, la terciaria, y vuelvo a repetir, algunas tienen cuaternaria, otras no. La estructura primaria es básicamente la secuencia de aminoácidos, tal y como lo hemos estudiado. La estructura secundaria es la disposición tridimensional de los aminoácidos que forman la estructura primaria. La estructura terciaria es el plegamiento o el acomodo tridimensional, que fue lo que les hablé al principio.
Y la estructura cuaternaria se da en algunas proteínas que están formadas por subunidades. Cuando las subunidades se ensamblan, a eso le llamamos estructura cuaternaria. Bueno, la estructura primaria es la más sencilla de todas, pero es la fundamental. Es justamente la secuencia o el orden de los aminoácidos que forman las proteínas. Les recuerdo nuevamente, si yo tengo una proteína que en la posición número 16 tiene, qué sé yo, el aminoácido asparagina, y yo sustituyo esa asparagina por una mutación por un aminoácido de un grupo muy diferente, lo que voy a tener es un efecto clínico, ¿no? Y eso lo vamos a ver la otra semana cuando ya comencemos a ver, ¿qué se llama eso que vamos a ver? Mutaciones, ¿verdad? Ese temilla. Ahí, porque es muy... Ya. Ok. Entonces aquí tenemos la estructura primaria de una proteína, es la secuencia de los aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Si yo rompo la estructura primaria, lo que me quedan son aminoácidos. Ya. Pero recuerden que yo tengo un puño de aminoácidos ahí. Vean lo que es la naturaleza, digamos. Ustedes pueden tener un montón de aminoácidos ahí, pero para que esos aminoácidos se conviertan en proteínas, tiene que ocurrir lo que vamos a ver la otra semana, que es la síntesis proteica. Entonces, no es algo azaroso como les decía antes. ¿Okay? Bien. Ahora, lo que pasa es que la estructura primaria de las proteínas generalmente sufre ciertas modificaciones. En otras palabras, las proteínas tal y como nosotros las vamos a conocer, no se sintetizaron así. La gran mayoría de proteínas se sintetizaron en una forma inmadura y fueron sufriendo modificaciones. Aquí les pongo el caso de la insulina. La insulina es una proteína formada por dos cadenas, una alfa de 21 aminoácidos y una beta de 30 aminoácidos. Esa es la forma madura, como dice la diapo. Lo que pasa es que esta insulina se sintetizó en una forma preproinsulina que tenía 110 aminoácidos. Y conforme fue pasando de organela en organela, inicialmente del retículo endoplasmático rugoso, luego al aparato de Golgi y luego finalmente ya se libera el citoplasma, va sufriendo pérdidas de la secuencia o de la estructura primaria. Entonces, vean que al inicio tenemos 110 aminoácidos y al final tenemos 51 aminoácidos. Eso lo vamos a ver también la otra semana. Eso se llama modificación post-traduccional y es todo un tema. ¿Okay? Entonces las proteínas sufren modificaciones de su estructura primaria. Ahora, el simple hecho de que una proteína tenga un aminoácido en un sitio diferente puede generar una respuesta inmunológica. Les voy a poner un ejemplo. En los años 60 se descubrió que la insulina de los cerdos ayudaba a los pacientes diabéticos tipo 1. Resulta ser que la insulina de cerdo, en la posición número 30 de la cadena beta de la insulina, tiene una alanina en vez de trionina, que es la que tienen los humanos. En otras palabras, entre la insulina de cerdo y la insulina de un humano, la única diferencia es en el aminoácido número 30 de la cadena beta. En cerdos, alanina, en humanos, trionina. En muchos humanos se le ponía insulina de cerdo y no había tanto lío, porque el sistema inmunológico, pues digamos lo que dejaba pasar esa insulina de cerdo, porque como era solamente un aminoácido, pues ¿qué pasa? Pero hay pacientes súper alérgicos. De hecho, en este momento, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Aquí yo libero polen y van a haber algunos a los que les va a dar alergia al polen y otros que no. Lo mismo pasa con la insulina de cerdo. Algunos pacientes comenzaron a montar reacción alérgica a la insulina de cerdo. Y ojo, que todos los 50 aminoácidos restantes eran iguales. La única diferencia estaba en el número 30 de la cadena beta. Bueno, algunos pacientes murieron por eso. Hicieron shock anafiláctico a la insulina de cerdo. Y entonces se dijo, no se puede seguir poniendo insulina de cerdo. Porque si se lo ponemos a 100.000, pero se muere uno, o sea, no podemos seguirle aplicando a 100.000 para que se muera uno por casi. Aunque se muriera uno, ahí por allá, los medicamentos no pueden ser así. Porque si usted es el uno, es un problema para usted y para su familia y para... ¿qué sé yo? Entonces se tomaron unas pequeñas bacterias, se les modificó un poco su genoma y se hizo que las bacterias comenzaran a sintetizar insulinas parecidas a los humanos. Y que en la posición número 30, esas bacterias sintetizaran insulina, pero con trionina unida a un grupo éster. Y eso es lo que hoy nosotros conocemos como insulinas. La NPH, ¿verdad? La lechosa, ¿verdad? O la simple, que ustedes han visto, ¿verdad? En los abuelitos, en los tíos, en los familiares. Esas se obtienen de ingeniería genética de bacterias o levaduras. ¿Okay? Ahora, yo siempre les pongo este ejemplo, pero también quiero mencionarles otros.
Cuando las personas son mordidas por serpientes, se les pone un suero que se llama el suero antiofídico. Costa Rica es pionera en el mundo en la producción de sueros antiofídicos. El Instituto Clodomiro Picado, que está ahí en Coronado, es uno de los centros más importantes de investigación del mundo en sueros antiofídicos. En Costa Rica no hay tanto problema con las mordeduras de serpientes porque nosotros, primero, vivimos en un país donde el acceso a servicios de salud es bastante rápido. Es decir, si está en Punta Burica y lo pica lo muerde una terciopelo, igual un zancudo, ¿verdad? Lo muerde una terciopelo y usted se va al hospital Tomás Casas ahí en Ciudad Neily y lo atiende. Y si no, pues hay un helicóptero de la fuerza pública y que lo lleva o alguna cosa, ¿no? Entonces es relativamente fácil el acceso a servicios de salud. Pero hay regiones del mundo, por ejemplo la región centroafricana, donde el sitio donde almacenan suero antiofídico está a 800, 900, 1500 kilómetros de distancia. Entonces las personas cuando son mordidas por serpientes prácticamente están destinadas a fallecer. Además, las serpientes de la región centroafricana y del sudeste asiático son mucho más venenosas y tóxicas que las nuestras. Entonces en el mundo hay ciertas regiones donde los envenenamientos por mordedura de serpientes son realmente un problema. Por eso hay algunos centros como el Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica que producen suero antiofídico. Bien, estamos listos. Ahora, el gran problema que tenemos, ¿verdad?, con el asunto del suero antiofídico es que el suero antiofídico son anticuerpos contra las proteínas del veneno. Todo bien. Pero esos anticuerpos se sacan de caballos. Bueno, se sacan de caballos, se pueden sacar de cerdos, se pueden también sacar de monos, de cobayos, pero se usan caballos porque son más grandes, tienen más cantidad de sangre, son más baratos y se alimentan mucho más sencillo, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces hay personas a las que se le pone suero antiofídico y hacen reacción alérgica al suero. Porque de nuevo, resulta ser que los anticuerpos de los caballos tienen una estructura muy parecida a la nuestra, tienen una estructura primaria muy parecida a las proteínas anticuerpos nuestros. Pero hay algunos caballos que tienen en ciertos aminoácidos de la estructura primaria diferentes aminoácidos a los que tenemos nosotros. Entonces el sistema inmunológico, cuando entran ese montón de anticuerpos por la vía intravenosa, dice, ah, no, esto no es mío, porque hay uno o dos aminoácidos diferentes de la estructura primaria del anticuerpo. Y entonces, ¿qué pasa? Monta una respuesta alérgica anafiláctica contra ese anticuerpo y se genera un shock anafiláctico y muerte. Y también pasa, ¿verdad? Aquí en Costa Rica pasa poco porque les digo, aquí en Costa Rica hay pocas mordeduras de serpiente. Bueno, no pocas, pero no son mortales, por lo menos. Pero hay regiones del mundo donde la principal causa de muerte en personas jóvenes es la mordedura de serpiente. Bien. Ahora, les pongo otro ejemplo. Todos ustedes han escuchado de niños que cuando nacen y les dan leche materna, hacen alergia a la leche materna. O alergia a la leche fórmula, las leches de fórmula, ¿no? Lo mismo, el niño tiene ciertas proteínas con cierta estructura primaria. Cuando entran proteínas de la madre, por ejemplo, o del tarro de leche NAN o nido de la que le den, con ciertos aminoácidos diferentes en ciertos sitios de la estructura primaria, el chiquito monta respuesta alérgica contra eso porque el sistema inmune lo reconoce como no propio, ¿no? Y entonces ese es el gran problema que hay, por ejemplo, con algunos niñitos que son alérgicos a la proteína de la leche, ¿verdad? Porque el sistema inmune reconoce, qué sé yo, un aminoácido diferente de la estructura primaria y genera toda la respuesta alérgica. Entonces eso es para que vean que aunque la estructura primaria era más sencilla, yo diría que era más importante. Porque el simple hecho de modificarlo ya puede generar una respuesta de rechazo total o parcial, por ejemplo, no sé, en los casos que les he mencionado. Ahora les voy a mencionar una enfermedad muy interesante, común en nuestro país, por cierto, que se debe justamente a la modificación de la estructura primaria de la hemoglobina. No sé si saben que la hemoglobina es una proteína que está formada por 4 cadenas. Hay 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. La hemoglobina se encarga del transporte de oxígeno y CO2, ¿verdad?, en nuestra sangre, llevarla, por ejemplo, en el caso del oxígeno, del pulmón a los tejidos y en el caso del CO2 de los tejidos al pulmón para ser exhalado. Bueno, en condiciones biológicas la hemoglobina, en condiciones normales, la hemoglobina en la cadena beta, en la posición 6, posee un ácido glutámico. Eso es lo normal. Todos los que no padecemos de drepanocitosis tenemos en la posición 6 de las cadenas beta de la hemoglobina un ácido glutámico. Bien, pero resulta ser que hay personas que nacen
con una sustitución de un aminoácido nada más. Y entonces, en vez de tener ácido glutámico, tienen valina. El ácido glutámico, como les dije, es un aminoácido ácido, cargado negativamente. Y la valina pertenece al grupo de los que estaban en anaranjado, que eran los apolares sin carga. Y entonces tenemos sustitución de un grupo polar con carga negativa a un aminoácido no polar sin carga. O sea, totalmente distantes. De hecho eran. Vamos para atrás aquí. Aquí está la valina y aquí está el ácido glutámico. Totalmente equidistantes. ¿Y qué genera eso? Bueno, genera un problema tan grave que hace que la hemoglobina de estos niños sea una hemoglobina patológica. El simple hecho de esa sustitución hace que los glóbulos rojos cambien de forma y no sean bicóncavos como los sanos, sino que sean en forma de riñón o en forma de media luna. Hasta el momento, digamos, no hay tanto problema. El problema radica cuando estos glóbulos rojos deformados se atascan en los vasos sanguíneos, como lo ven en la diapositiva. En condiciones normales, los glóbulos rojos se deforman cuando pasan por las ramificaciones de los vasos sanguíneos. Piensen como un neumático. Piensen en un neumático de esos que uno usa para ir al río. Bueno, yo, para los que vivían en Pueblo Nuevo, ¿verdad? Ustedes seguro no. Ustedes usaban un bichito con forma pelícana, ¿verdad? O una ballena, no sé. Pero piensen como en una dona, que ustedes tienen que pasar esa dona por una parte más estrecha. ¿Qué la hacen? Uno la estripa, ¿no? Entonces, al estripar esa dona, ya uno pasa eso por la estrechez y sale allá. Por eso los glóbulos rojos tienen esa forma, no sé si lo sabían, para poder pasar por los vasos más delgados. Pero los glóbulos rojos de los niños con la enfermedad que estoy explicando se quedan atascados por su forma de luna. Entonces, se pegan en la ramificación, se hace un molote y eso se llama una oclusión arterial o capilar. ¿Qué pasa? Bueno, que no llega oxígeno de ahí. Si se atascan los vasos sanguíneos, no llega oxígeno a los tejidos y los niños comienzan a padecer de crisis que se llaman crisis vaso-oclusivas, que los puede llevar a morir de dolor. La enfermedad se llama drepanocitosis. No está en ninguna parte, pero dice es drepanocitosis. Vamos a dre con D-R-E panocitosis. Drepanocitosis. La anemia por drepanocitosis es una enfermedad común en Costa Rica, principalmente en la región de Guanacaste. Es una enfermedad, lamentablemente, que no tiene cura. La única cura que se ha podido determinar es el trasplante de médula ósea. Recuerden que los glóbulos rojos se producen en la médula ósea, pero no se hace con rutina en el país este tipo de procedimiento para drepanocitosis. El tratamiento de estos niños, cuando hacen crisis vasooclusivas, generalmente las crisis ocurren en las noches y en noches frías particularmente, por la vasoconstricción arterial. El tratamiento de estos niños es transfusiones consecutivas, se les transfunden glóbulos rojos sanos de pacientes donadores, obviamente, ¿verdad? El problema que tienen es la sobrecarga de hierro al recibir tantas transfusiones. La otra forma en la que se tratan es mediante sangrías, es decir, se les saca la sangre de estos niños, se les pasa sangre sana, digámoslo así. Lo que pasa es que la médula sigue produciendo glóbulos rojos amorfos, ¿no? La otra forma en que se tratan a estos niños es con antiinflamatorios para el dolor, lo que genera problemas renales a largo plazo. Y estos niños en general tienen una sobrevida mucho menor que la población sana, ¿no? Bueno, posiblemente por una migración, ¿verdad? Las enfermedades cuando son más comunes en una zona del país es por lo que se llama el efecto fundador. ¿Qué sé yo? Que el fundador de San Pablo de León Cortés tenía talasemia. Entonces de ahí, si él es un fundador y tuvo contactos con muchas personas, ¿verdad? Entonces el gen ahí se va, se llama el efecto fundador. Entonces de ahí, si alguien llega a un lugar y es el primero y lleva una enfermedad consigo, pues ahí comienza a haber diseminación, digamos así, de la enfermedad. La drepanocitosis en realidad es una enfermedad que otorga cierta ventaja evolutiva. Resulta ser que los glóbulos rojos de los pacientes con drepanocitosis no son infectados por el parásito de la malaria. Se ha seguido los genes de los niños con drepanocitosis y se ha llegado a Etiopía, a las regiones africanas, a las sabanas africanas, donde la incidencia de malaria es altísima. Entonces piénsenlo que es en realidad
una especie de mecanismo de selección natural, ¿verdad? Alguien posiblemente nació con la primera mutación de drepanocitosis, tuvo mejor sobrevida porque no fue infectado con el parásito de la malaria, se siguió reproduciendo ese individuo y pues tenemos hoy casos de drepanocitosis en todo el mundo. ¿Por qué? El Plasmodium, que es el agente etiológico de la malaria, crece en la cavidad oral del zancudo Anopheles, que es primo hermano de la Aedes, y este bichillo, este zancudillo, va y pica a la víctima, digamos, al vector, le transmite el parásito que se llama Plasmodium falciparum, es el nombre más común, y este parásito, es estos bichillos que están viendo aquí, es un protozoario, él se va a intentar meter a través de la cunita de los glóbulos rojos sanos. Como los niños con drepanocitosis tienen glóbulos rojos en forma de hoz, pues el parásito no se puede meter y no infecta, dándole más chance al sistema inmunológico para atacar, neutralizar y acabar con ese parásito. Por eso, como les decía antes, es en realidad una estrategia adaptativa, pero que hoy es una enfermedad. Bien, seguimos con la estructura secundaria. La estructura secundaria es en realidad la formación de puentes de hidrógeno entre los aminoácidos que se encuentran en cercanía. Entonces los aminoácidos que se encuentran cercanos comienzan a interaccionar mediante puentes de hidrógeno y eso va a dar dos patrones típicos que los ven en la diapositiva. Una estructura llamada alfa hélix, que es una hélix, y una estructura llamada hojas beta, que en realidad son una forma como paralela, ¿verdad?, de la estructura primaria. Aquí les pongo una imagen que me parece muy clara para que entiendan cómo es que se adaptan estas formas. Generalmente en las regiones donde hay surcos o vueltas de la estructura primaria se van a formar las regiones alfa hélix, ¿las ven? ¿Ven? Donde hay como dobleces de la estructura, ahí se forman alfa hélix. Mientras que en las regiones donde hay paralelismo de la estructura primaria se van a formar regiones hoja beta. Les repito nuevamente que el principal tipo de enlace implicado en esto es el puente de hidrógeno. No sé si lo logran ver. Aquí hay un puente de hidrógeno, otro puente de hidrógeno. En la estructura de hoja beta también tenemos puentes de hidrógeno. Ahí tenemos una amplificación de una estructura alfa hélix. Obsérvese nuevamente la presencia de hidrógeno con los enlaces en color verde, que son los que nos permiten estabilizar esta estructura. Un ejemplo de una proteína que únicamente tiene forma alfa hélix es el colágeno. El colágeno es una proteína importantísima, es el principal componente proteico de los humanos. Recuerden que hay colágeno en los huesos, hay colágeno en el diente, hay colágeno en la piel, hay colágeno en los tendones, en la pleura, en la matriz extracelular. El colágeno tiene una forma alfa hélix, tal y como lo vemos ustedes en la imagen, ¿verdad? Ya sabemos por qué se forma esa alfa hélix, ya he dicho, por la hidroxilación de la prolina y aquel cuento de la vitamina C. ¿Okay? Vean que seguimos versando en temas comunes. Aquí tenemos una imagen ampliada de una hoja beta. Recuerden que la hoja beta, al igual que la alfa hélix, su estabilización está dada por puentes de hidrógeno, ¿verdad? Ahí los podemos ver en la imagen. Tenemos dos cadenas aquí de aminoácidos y vean ustedes los puentes de hidrógeno cómo se forman, estabilizando esa estructura. Un ejemplo de proteína solamente hoja beta es la fibroína, que es la que forma la seda. No sé si ustedes saben que la seda fina, la seda de verdad, se saca del capullo del gusano. Entonces los gusanillos, los capullos se echan en un vaso con agua o una tina con agua caliente, se les pasa un peine y se van sacando los hilitos del capullo, que son hilos de fibroína. Eso se va tejiendo y se van haciendo pequeños cordones, y esos cordones son los que se usan para tejer la seda, ¿no? La seda de verdad, no la sedilla que uno compra ahí, no, eso no. Nada, eso es sintético. La seda de verdad, ¿verdad? Por eso es tan cara, porque se saca de los gusanos. Esta proteína es pues, quizás de las proteínas más resistentes que hay en la naturaleza. De hecho, ustedes agarran una tela de seda de verdad y la tratan de romper y no lo van a lograr, ¿verdad? Repito, esa fuerza estructural está dada por la forma hoja beta y también por los puentes de hidrógeno que la constituyen. Bueno, se me olvidaba decirles algo muy importante. La mayoría de las proteínas de nuestro cuerpo tienen combinación de las dos formas. Sí, la mayoría de las proteínas del cuerpo humano tienen partes en alfa hélix y partes en hoja beta. Bien, seguimos con la estructura terciaria. La estructura terciaria está
estabilizada por puentes de hidrógeno, también con otras fuerzas Van der Waals, puentes disulfuro, uniones hidrófobas, todas aquellas fuerzas débiles que vieron ustedes en algún momento en sus cursos de química, ¿no? ¿Estamos? La estructura terciaria está formada por la interacción de los grupos R de los aminoácidos, pero a distancia. Pues aquí tenemos interferencia de los grupos R, pero de aminoácidos a distancia. Ahí viene un ejemplo, ¿verdad? Tenemos una proteína y ven ustedes cómo, por ejemplo, este aminoácido y el grupo R de este aminoácido interaccionan mediante un enlace iónico con este grupo R. O qué sé yo, aquí hay uniones entre los grupos R de forma hidrofóbicas, o aquí hay mediante puentes disulfuro. Repito, aquí hay interacción de los grupos R de aminoácidos, pero a distancia. Esa interacción entre los aminoácidos distantes hace que las proteínas adopten una estructura circular a la cual le llamamos estructura globular. Vean aquí el ejemplo. Tenemos una estructura secundaria que estamos viendo, esas son alfa helix, estas son hojas beta, ¿lo ven? Y entonces vean ustedes, por ejemplo, acá tenemos un grupo R de un aminoácido por este sitio, que es el extremo, uno de los extremos de la proteína, que interactúa con esta región alfa helix, una región alfa helix que interactúa con otra región alfa helix mediante, qué sé yo, puentes de hidrógeno, hojas beta que interactúan entre sí a distancia mediante puentes disulfuro o uniones hidrofóbicas, etc. Entonces, repito, la diferencia entre la estructura secundaria y la terciaria básicamente radica en que la secundaria es por puentes de hidrógeno, la terciaria por puentes de hidrógeno y de otras fuerzas que ven ahí, que acabo de mencionar. La segunda diferencia radica en que en la estructura secundaria no interactúan los grupos R, en la terciaria sí. Y el otro ejemplo, la otra diferencia importante es que la estructura secundaria son aminoácidos a cercanía, cercanos, mientras que la terciaria son aminoácidos pero a distancia. ¿Okay? Eso lo voy a preguntar. Aquí tenemos el ejemplo clásico, ¿verdad?, de una estructura terciaria como es el caso de los anticuerpos. Los anticuerpos están formados por dos cadenas, una cadena que se llama la cadena pesada, en el centro, ¿la ven? Cadena pesada, y dos pequeñas cadenas que se llaman las cadenas ligeras. Bueno, el anticuerpo tiene función cuando es así. Si yo vengo y corto los puentes disulfuro que mantienen unidas esas cadenas, vean que sigo teniendo la misma estructura primaria y posiblemente la misma estructura secundaria, pero pierdo la terciaria y por lo tanto se pierde la función del anticuerpo. En otras palabras, cuando se pierde la estructura terciaria de una proteína, se pierde su función. ¿Okay? Entonces, si yo tengo un anticuerpo, pero corto un puente de estos de hidrógeno, de disulfuro, perdón, aunque tenga la misma estructura, ya no tiene función biológica. Ya se rompió la estructura terciaria. Y al irse la estructura terciaria, se va la función de la proteína también. Ahora, en la estructura terciaria, nosotros podemos tener regiones llamadas dominios. Los dominios son regiones de una misma proteína con cierta función biológica. Aquí les pongo el caso de estas proteínas que tienen tres dominios diferentes, ¿verdad? Pues aquí tenemos una región llamada dominio 1, dominio 2, dominio 3. Y aquí los podemos ver, dominio 1, dominio 2 y dominio 3. ¿Qué significa un dominio? Un dominio significa una región de la estructura terciaria de una proteína que tiene cierta función particular. Les doy un ejemplo. Ahí tenemos un receptor de membrana. Un receptor de membrana es una proteína que atraviesa la bicapa lipídica y tiene tres regiones. Una región rica en cisteína para unirse a la molécula que viene de afuera de la célula, el ligando. Otra región que es alfa helix, que pasa a la bicapa lipídica. Y otra región que tiene actividad enzimática. Es decir, esta misma proteína tiene tres dominios. 1, 2 y 3. A eso nos referimos con el concepto de dominio. Repito, es una región específica de una proteína en su estructura terciaria, pero que tiene cierta función biológica particular. ¿Okay? Hay proteínas que pueden tener hasta 10 dominios diferentes. Dominios con actividad de unión a ligandos, dominios con actividad de unión, por ejemplo, a factores de transcripción o unión a ADN, unión a otras proteínas. ¿Okay? Yo sé que el concepto no es tan sencillo de entender. Vamos a ver si me logro explicar mejor para los que no me hayan captado
concepto. Entonces, digamos que yo tengo aquí una proteína con esta forma. Estoy haciendo algo muy sencillo. No estoy bateando. Yo estoy bateando. No estoy bateando. Estoy diciendo que una proteína y whatever. Entonces yo digo, qué sé yo, que esta proteína tiene un dominio Z, un dominio Y, un dominio A y un dominio C. Es una misma proteína, es decir, pongámosle nombre, digamos que es la albúmina, que es una proteína muy importante. Esa es la albúmina, ¿qué es? Pero tiene 4 dominios. Entonces, en este dominio Z, resulta ser que se une a otra proteína, es decir, en esta zona es donde esta proteína se une a otra, a la proteína llamada, qué sé yo, caseína. Entonces, es un dominio, es una región de la albúmina donde hay unión a la caseína, que es otra proteína. Después yo puedo decir, en el dominio Y sirve para unión a carbohidratos. Entonces se une a glucosa. Vean que la glucosa no se une a todas las partes de la proteína, se une a cierta región, eso es un dominio. Y que yo digo, es que A sirve porque A es la que se une al receptor de albúmina, se une al receptor de membrana de la albúmina. ¿Ok? Entonces son una región específica de una proteína con una función. Y C, no, resulta que C tiene unión al hierro. A eso me refiero yo con el concepto de un dominio. Repito nuevamente, una proteína puede tener decenas de dominios o puede tener varios dominios de un mismo tipo. Eso es variable, eso depende de la proteína que estemos estudiando. ¿Okay? Vean que todo es una misma proteína, pero ciertas regiones con funciones específicas. Bien. Datos. Me captaron el concepto de dominio. Si no, me lo dicen y lo volvemos a ver. Lo importante es que se destruye su forma terciaria, no se puede volver a Anteriormente, antes del año 2012, se creía eso, pero hoy sabemos que no. Las proteínas que se desnaturalizan, como se le llama, a perder la estructura terciaria, pueden renaturalizarse. Ya lo vamos a ver. Ahora, dependiendo de la estructura terciaria, como les acabo de mencionar, las proteínas pueden adaptar dos formas estructuralmente importantes. Las fibrosas, que son en forma de palo, ahí las ven, en forma de bastión, palo no, es bastión, que es como una forma alargada, digámoslo así. Ahí tenemos 3 proteínas básicamente que ustedes todos conocen, la elastina, el colágeno y la queratina. ¿Okay? Estas 3 proteínas lo que dan es soporte. Son proteínas rígidas, estructurales, tienen forma de bastión. ¿Okay? Luego tenemos otras proteínas que son la mayoría, que son las globulares, que son más bien las que adquieren una forma semiesférica o esférica. Y ahí tenemos todas las que no son las anteriores. Es decir, todas las proteínas que ustedes escuchen son de la forma globular, excepto la elastina, el colágeno y la queratina, que son fibrosas. ¿Okay? Bueno.